El diseño puede crear un icono que dura décadas. Pero, ¿qué pasa cuando el diseño sale terriblemente mal? Se crean coches que dividen opiniones, unen al mundo en la burla y se convierten en leyendas, por las razones equivocadas. Coches que nos hacen preguntar a todos, casi al unísono, ¿en qué estaban pensando? Nuestra primera parada nos lleva a Italia, a finales de los años 90. Fiat, el gigante de Turín, necesitaba competir en el creciente mercado de los MPV compactos, los monovolúmenes familiares. Renault tenía su exitoso Megane Scenic, Opel Vauxhall tenía el Zafira con sus ingeniosos 7 asientos. Fiat necesitaba algo diferente, y vaya si lo hizo. Presentamos al Fiat Multipla de primera generación, lanzado en 1998. La intención, funcionalidad radical. Hay que reconocerlo, bajo esa carrocería tan extraña, el Multipla era una genialidad de diseño funcional. El diseñador Roberto Giolito, quien más tarde diseñaría el exitoso Fiat 500 moderno, se centró obsesivamente en maximizar el espacio y la versatilidad. Su idea más brillante fue la configuración de asientos. 6 plazas individuales, distribuidas en 2 filas de 3x3. Esto era posible gracias a la inusual anchura del coche. Permitía que 6 adultos viajaran con comodidad, o que los padres se sentaran delante con un niño pequeño en medio. El asiento central delantero podía incluso abatirse y convertirse en una mesa. Era increíblemente práctico. Además, el coche era relativamente corto, lo que lo hacía fácil de maniobrar en ciudad. Tenía ventanas enormes, ofreciendo una visibilidad panorámica fantástica. El maletero era espacioso. Como solución de transporte familiar compacta, era casi perfecto. Incluso llegó a estar expuesto en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, MoMA, por su diseño interior innovador. Pero entonces, estaba el exterior. Dios mío, el exterior. Giolito, al parecer, diseñó el coche de dentro hacia afuera, priorizando el espacio, y luego envolvió esa genialidad funcional en una de las carrocerías más extrañas y polarizantes jamás producidas en masa. El elemento más infame era, sin duda, el escalón frontal. Había una división clara y abrupta entre el capó bajo y el parabrisas alto. Y justo en ese escalón, como ojos saltones, estaban los faros de luz alta y los intermitentes. Debajo, en la parrilla, estaban los faros principales. Esta configuración le valió apodos crueles como el delfín, el pato o cosas peores. Parecía que la parte superior de otro coche se hubiera estrellado contra la base. Las proporciones generales también eran extrañas. Era muy ancho, relativamente corto y bastante alto. Visto de lado parecía desequilibrado. Los detalles tampoco ayudaban. Los faros redondos inferiores parecían perdidos en la inmensidad del parachoques, y las luces traseras tenían una forma peculiar y algo barata. La recepción, el Multipla fue aclamado por la prensa especializada por su inteligencia funcional, su espacio y su manejo sorprendentemente bueno. Ganó premios como el Top Gear Car of the Year en el Reino Unido. Pero el público no pudo superar la apariencia. Fue objeto de burlas constantes, encabezando listas de los coches más feos del mundo año tras año. Las ventas, aunque no fueron un desastre total, en Italia tuvo cierto éxito inicial, nunca alcanzaron el potencial que su brillante interior merecía. En 2004, Fiat lanzó un rediseño, Facelift, que eliminó el escalón frontal y le dio una apariencia mucho más convencional y anónima. Perdió toda su personalidad, fea, pero personalidad al fin, y se convirtió en un monovolumen genérico más. El Fiat Multipla original es el ejemplo perfecto y trágico de la función triunfando brutalmente sobre la forma. Un interior revolucionario y genial envuelto en una carrocería que desafiaba todas las convenciones estéticas. Un recordatorio de que, por muy inteligente que sea un coche por dentro, la primera impresión visual sigue siendo crucial. Un error estético, absolutamente memorable. Viajamos ahora a Estados Unidos, al cambio de milenio. Finales de los 90, principios de los 2000. El mundo automotriz vivía una fiebre retro. Volkswagen había resucitado al Beetle con gran éxito. Ford preparaba un nuevo Thunderbird inspirado en el clásico. BMW acababa de relanzar el Mini Cooper. La nostalgia estaba de moda. Chrysler, entonces en la cima de su creatividad bajo la dirección de diseño de Tom Gale, responsable de coches como el Dodge Viper y el Plymouth Prowler, quería su trozo de ese pastel nostálgico. La idea era crear un coche relativamente asequible que evocara el estilo de los coches americanos clásicos de los años 30 y 40, especialmente los Woodies, camionetas con paneles de madera, y los Hot Rods, pero combinándolo con la practicidad y la eficiencia de un coche moderno. El diseñador Brian Nesbitt creó un concepto llamado Pronto Cruiser, que mezclaba elementos retro, parrilla grande y cromada, guardabarros salientes, techo alto, con una configuración moderna de hatchback.
de 5 puertas y motor delantero transversal. Una de las claves de su desarrollo fue clasificarlo legalmente en Estados Unidos como un camión ligero, light truck, no como un coche. Esto se hizo aprovechando ciertas lagunas en la normativa y le permitió a Chrysler cumplir con las medias de consumo de combustible corporativo, CAFE, más fácilmente. Esta clasificación también le dio, curiosamente, un aire más utilitario y versátil. Cuando el Chrysler PT Cruiser llegó al mercado en el año 2000, fue un fenómeno cultural instantáneo. No se parecía a nada en la carretera. Era diferente, era atrevido, era cool. La gente hacía cola en los concesionarios. Se pagaban sobreprecios. Ganó el prestigioso premio North American Car of the Year en 2001. Su interior también era sorprendentemente versátil. Los asientos traseros se podían plegar, reclinar o quitar por completo, ofreciendo un espacio de carga enorme. Había versiones con motores turbo que le daban algo de rendimiento. Parecía que Chrysler tenía otro éxito masivo en sus manos, como la minivan, pero la moda, por definición, es pasajera. Y el diseño tan específico y exageradamente retro del PT Cruiser empezó a envejecer mal. Lo que era novedoso y llamativo en el 2000, pocos años después empezó a parecer forzado, caricaturesco, casi como un coche de disfraz. Los guardabarros salientes, la parrilla gigante, las proporciones extrañas, perdieron rápidamente su encanto para el público general. La calidad interior tampoco ayudó. Aunque el diseño era interesante, estaba lleno de plásticos duros y baratos, típicos de Chrysler en esa época, que no resistieron bien el paso del tiempo ni transmitían una sensación de calidad duradera. La experiencia de conducción era mediocre. Estaba basado en la plataforma del modesto Dodge Neon. Tenía una suspensión simple y motores, excepto el turbo, bastante anémicos. No se conducía como el hot rod que su apariencia sugería. La puntilla llegó quizás en 2005, con el lanzamiento de la versión convertible. Para mantener la rigidez estructural sin el techo, Chrysler tuvo que añadir una enorme y antiestética barra transversal fija que conectaba los pilares B, justo en medio del coche abierto. Esta barra, apodada Basket Handle, asa de cesta, rompía por completo cualquier ilusión de elegancia o deportividad. Y el mayor error de Chrysler fue, quizás, la falta total de evolución. Mantuvieron el PT Cruiser en producción durante 10 años, hasta 2010, prácticamente sin cambios estéticos significativos. Mientras el resto del mundo automotriz avanzaba, el PT Cruiser se quedó congelado en el tiempo, pasando de ser una novedad a una reliquia y finalmente a un objeto de burla. El PT Cruiser no fue un error desde el principio. Fue un éxito que se agrió con el tiempo. Es un caso fascinante de cómo un diseño extremadamente dependiente de una moda pasajera puede caer en desgracia rápidamente. Un recordatorio de que el estilo necesita sustancia y, sobre todo, evolución para sobrevivir. La nostalgia, al parecer, tiene fecha de caducidad. Al coche que, quizás injustamente, se ha convertido en el símbolo universal del mal diseño automotriz. El coche que encabeza casi todas las listas de los más feos. El Pontiac Aztek. Lanzado también en el año 2000, la intención, versatilidad extrema. Hay que empezar diciendo algo sorprendente. La idea detrás del Aztek era brillante y muy adelantada a su tiempo. A finales de los 90, General Motors quería crear un vehículo totalmente nuevo, dirigido a la generación X, los jóvenes activos y aventureros. Querían romper moldes. El concepto era crear un Sport Recreational Vehicle, vehículo deportivo recreacional. Un coche que combinara la versatilidad y la capacidad de carga de un SUV con la comodidad y la facilidad de conducción de un coche. Es decir, inventaron el crossover antes que nadie. O casi, el Toyota RAV4 y el Honda CR-V ya existían, pero el Aztek quería ser más radical. Y en términos de funcionalidad, el Aztek era genial. Tenía características que hoy desearíamos en muchos coches. Un console central que era una nevera portátil que podías llevar a la playa. Un sistema de sonido trasero con controles propios, pensado para fiestas al aire libre. Un compresor de aire incorporado en el maletero para inflar colchones o neumáticos. Y la más famosa, una tienda de campaña opcional que se acoplaba perfectamente a la parte trasera abierta del coche, creando un mini camper. El interior era espacioso, lleno de compartimentos, con asientos traseros deslizantes y removibles. Era el coche perfecto para ir de acampada, llevar bicicletas o simplemente vivir aventuras. El error, el diseño desastroso. Entonces, ¿qué salió mal? Todo, absolutamente todo en el diseño exterior. El Aztek es el ejemplo clásico del diseño por comité. La leyenda cuenta que diferentes departamentos dentro de la gigantesca burocracia de General Motors, marketing, ingeniería, producción, la propia marca Pontiac que quería ser excitante, impusieron sus ideas contradictorias. Querían que fuera un SUV robusto y un coche deportivo bajo al mismo tiempo.
Querían que fuera radicalmente diferente, pero también barato de producir. Compartía plataforma con las minivans de GM. El resultado fue un Frankenstein visual, una colección de ideas que no encajaban. La parte delantera era quizás la más ofensiva. Tenía una parrilla dividida, típica de Pontiac. Pero luego unos faros dobles increíblemente extraños. Las luces de posición y los intermitentes estaban arriba, casi en el capó, y los faros principales estaban abajo, en una posición baja y separada. Parecía un insecto enfadado. La vista lateral era desproporcionada. Una línea de cintura altísima y ascendente, ventanas pequeñas y triangulares en la parte trasera, y unos pasos de rueda cuadrados y enormes que hacían que las ruedas parecieran diminutas. La parte trasera era abrupta, casi cortada a cuchillo, con unas luces traseras extrañas y divididas. Y para rematar, estaba el infame revestimiento de plástico gris, cladding, que cubría toda la parte inferior del coche. Se suponía que le daría un aspecto robusto de SUV, pero solo consiguió que pareciera barato, inacabado y aún más pesado visualmente. En años posteriores ofrecieron pintarlo del color de la carrocería, lo que mejoraba ligeramente las cosas. Si la recepción del Multipla fue de burla, la del Aztek fue de horror y repulsión casi universales. La crítica lo destrozó. El público lo odió. Se convirtió instantáneamente en el símbolo de todo lo que estaba mal con el diseño de coches americanos en esa época. Las ventas fueron un desastre absoluto. GM esperaba vender unas 75,000 unidades al año. Apenas superaron las 27,000 en su mejor año. Fue una sangría financiera para Pontiac y una humillación para General Motors. El coche fue cancelado silenciosamente en 2005, pero la historia tiene giros curiosos. Hoy el Aztek vive una segunda vida, gracias en parte a su papel como el coche icónico e irónicamente perfecto del personaje Walter White en la aclamada serie Breaking Bad. Ha ganado un cierto estatus de culto anti-establishment. La gente empieza a apreciar retrospectivamente su increíble funcionalidad y su diseño tan único, aunque feo. Se ha convertido en un clásico. De lo bizarro, el Pontiac Aztek es la prueba trágica de que las ideas funcionales más brillantes pueden ser completamente saboteadas por un diseño exterior catastrófico. Es el monumento a los peligros del diseño por comité, de intentar agradar a todos y no agradar a nadie. Es un recordatorio doloroso de que, en el mundo de los coches, la primera impresión cuenta, y mucho. El error de diseño número 1. Fiat Multipla, Chrysler PT Cruiser, Pontiac Aztek. 3 coches, 3 intentos de romper moldes, 3 resultados que entraron para siempre en el salón de la infamia del diseño automotriz. Por supuesto, como dicen, la belleza está en el ojo de quien mira. Lo que es feo para la mayoría puede ser encantadoramente peculiar o incluso cool para una minoría. Y es cierto que coches como el Multipla y el Aztek escondían una genialidad funcional que quizás fue injustamente eclipsada por su apariencia, pero estos coches trascendieron la mera subjetividad. Se convirtieron en ejemplos estudiados en escuelas de diseño de todo el mundo. Se convirtieron en símbolos culturales, a menudo involuntarios, de decisiones de diseño cuestionables, de modas pasajeras o de los peligros de la burocracia corporativa. Nos recuerdan que el diseño automotriz es una danza increíblemente delicada. Un equilibrio frágil entre la forma y la función, entre el arte y la ingeniería, entre la visión del diseñador y las demandas del mercado. Y cuando esa danza tropieza, los resultados pueden ser, como hemos visto, espectacularmente memorables, aunque no siempre de la manera que sus creadores pretendían. Quizás el verdadero error no fue el diseño en sí, sino nuestra incapacidad inicial de ver más allá de la superficie, de apreciar la inteligencia funcional detrás de la extraña forma del Multipla, o la versatilidad incomprendida bajo la peculiar piel del Aztek, o quizás, simplemente eran feos de verdad.